pues hoy nos acompaña afortunadamente Felipe Arias Escobar, historiador de la Universidad Javeriana, Iberoamericana de México también, investigador del archivo de Señal Memoria. Entonces, pues bueno, y nos va a hablar un poquito sobre por qué pensarse a Bolívar ahorita en tiempos de diversidades, ¿verdad? Gracias por estar acá. Muy bienvenidos ustedes. Pues bueno, vamos a comenzar. La idea es, en este tiempo corto que tenemos, es reflexionar alrededor de cómo abordar, puede ser Bolívar o puede ser cualquier otra figura histórica, pero en tiempos de diversidades, ¿no? Diversidades en el sentido de reivindicaciones ciudadanas, de nuevas ciudadanías, por supuesto, que apelan al pasado, ¿no? El pasado como un lugar de construcción de identidades, como un lugar de disputa desde el punto de vista político y en general como un lugar en el cual nos relacionamos en la esfera pública. Claro, ahí hay un montón de circunstancias que podemos decir que riñen entre sí y que son un desafío tremendo también para el trabajo de nosotros los historiadores, ya sea quienes se dedican a hacer enseñar la historia en instancias pedagógicas, como desde quienes nos dedicamos a la divulgación. Yo, digamos, personalmente me dedico en general a la gestión de patrimonio cultural y lo que más tiempo me toma de ese ejercicio es como investigador del archivo de RTBC, que es Señal Memoria. Y pues dentro de las actividades que hacemos, pues hay un importante componente de divulgación de contenidos históricos, apelando al archivo, pero apelando, por supuesto, también al conocimiento histórico. Entonces, pues este es un tema que a mí personalmente y a muchas y muchos de mis colegas, pues nos convoca. Pero pues no solamente a nosotros, sino también hay que decir que a toda la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar es que no hay un solo Bolívar, ¿no? Y podemos decirlo, insisto, desde muchos otros personajes históricos, pero como estamos en la quinta de Bolívar, por supuesto, pensémoslo a partir de una figura como Simón Bolívar. Y sobre todo cuando al público general, cuando se le habla de historia, el primer personaje que se imaginan, por ese lugar que tiene en la memoria colectiva y en la construcción de la identidad colombiana y latinoamericana, pues es Simón Bolívar. No hubo un solo Simón Bolívar, ¿no? Entonces ahí ya nos encontramos con una condición que nos convoca a hacer interpretaciones múltiples e incluso contradictorias, divergentes, de un personaje como Bolívar, ¿no? No es lo mismo hablar del diplomático, no es lo mismo hablar del intelectual, no es lo mismo hablar del hombre de guerra, del militar, no es lo mismo hablar del político y del gobernante en tiempo de paz. Entonces hay varios Bolívares. Y por la trascendencia histórica que pueda tener un personaje como este, la innegable trascendencia histórica, pues ese personaje de múltiples facetas que fue en vida, pues la posteridad va a construir aún muchos más Bolívares. Entonces es importante también en el sentido reflexionar sobre esos discursos tan amplios que se pueden construir sobre un personaje histórico. Y sobre todo por un personaje que el hecho de ser el líder político más destacado de la independencia, pues sobre todo de esta parte del continente, va a ser un símbolo o va a ser elevado a un símbolo esencial dentro de la construcción de los estados-nación, ¿no? De una cosa que no existía en tiempos de Bolívar, pero que sí las generaciones posteriores van a construir. Y entonces, adicionalmente de ese liderazgo indiscutible, trascendental, a veces traumático de un personaje como Bolívar, pues nos vamos a encontrar también con la construcción de un culto bolivariano, ¿no? Y una construcción que va a ser distinta según el Estado-nación en construcción
del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, el culto bolivariano, como sabrán algunos de ustedes, pues se lo debemos a Venezuela, en ese sentido. No en vida de Bolívar, ¿no? Porque pensemos que esa construcción, digamos, de ya la consolidación de la Venezuela independiente se da en oposición al proyecto integracionista de Simón Bolívar. Pero van a ser generaciones posteriores, luego de el retiro de ese otro caudillo de la independencia que fue José Antonio Páez, que se va a empezar a construir en el último tercio del siglo XIX, sobre todo durante los regímenes de Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez, la idea de un culto bolivariano, ¿no? Y la elevación del personaje a un símbolo innegable de la nacionalidad. En el caso colombiano hay un culto bolivariano también, es un culto temprano, en el hecho de que el primer monumento público que se construye, que se levanta de Simón Bolívar, va a ser en la Nueva Granada, no en Venezuela, que es el Bolívar de acá de la plaza homónima. Sin embargo, no va a ser un culto que se va a construir con la fuerza que se construye en Venezuela. Sin embargo, pues hay esfuerzos y hay intentos por darle un lugar importantísimo dentro de la construcción del debate político a Bolívar, ¿no? Desde la intelectualidad conservadora, como podemos ver en la obra de un Miguel Antonio Caro, desde el liberalismo revolucionario de Rafael Uribe Uribe, que en la Guerra de los 1000 días está buscando emular la ruta libertadora. En la literatura pues vamos a encontrar esas referencias, y pues en el siglo XX vamos a tener un siglo de esa consolidación de la interpretación colombiana del culto bolivariano, pero que va a ser también de una forma muy peculiar, y una forma que dista mucho de lo que se venía construyendo dentro del culto bolivariano en Venezuela, porque ese Bolívar del siglo XX va a ser construido como una figura esencial dentro del bipartidismo colombiano, ¿no? Entonces, en el contexto de los años 30, el Partido Conservador, en su oposición al proyecto político de la República Liberal, pues va a buscar una serie de símbolos para reivindicar ese lugar que tiene el conservatismo, de acuerdo con su visión del país, como un partido que estaba inserto en la identidad de los colombianos, y se va a apelar entonces a esa, construcción del símbolo de Bolívar como el referente del bipartidismo, ¿no? Entonces, se crean mitos también dentro de ese culto. En Venezuela no se hubieran imaginado, y en vida de Bolívar muchísimo menos se hubieran imaginado, esa creencia entonces de que Bolívar funda el Partido Conservador y Santander funda el Partido Liberal, y muchísimo menos se iban a encontrar con lo que pasó acá hace 51 años, ¿no? Esa construcción ya entonces de Bolívar como un símbolo ya no de la derecha política del bipartidismo colombiano, sino ya un símbolo de la izquierda, ¿no? Dentro de cierto, nacionalismo de izquierda que se va a construir, y que pues, su expresión más reconocible es el M-19, pues no solamente el M-19, ¿no? Sino la necesidad que van a tener las izquierdas ortodoxas y la insurgencia guerrillera en el contexto del fin de la Guerra Fría, de reconfigurarse y de apelar también a otros símbolos identitarios y de encontrar allí una figura como la de Simón Bolívar. Bueno, ¿de cuántos Bolívares hemos hablado, no? Y nos pueden faltar también otros, porque no solamente existe un culto, ¿no? Sino existe también podríamos decir, un juicio a la figura histórica de Bolívar, a sus acciones, que de pronto no van a tener la visibilidad ni esa fuerza dentro de la conciencia colectiva como si lo va a tener el culto bolivariano, pero es algo que existe, que es el antibolivarianismo, podríamos decirlo de cierta manera, que es tan antiguo como
como el propio Simón Bolívar. Es decir, no es que ahora estemos juzgando la persona histórica de Bolívar, sino que desde que estaba vivo existían esas posiciones divergentes de su figura. Claro, insisto, tal vez no hayan tenido la misma visibilidad, tal vez no tengan el mismo lugar dentro de la conciencia colectiva, pero por esa misma existencia, pues de vez en cuando despiertan, ¿no? Y nos encontramos, por lo tanto, con un fenómeno que es el que yo podría decir que nos convoca en el presente, y es las formas en las que se construye también un debate alrededor del conocimiento histórico en las redes sociales. O sea, el espacio público por excelencia de estos tiempos es precisamente las redes sociales. Y en las redes sociales, pues, vamos a ver cómo van a aflorar entonces también todas esas construcciones de la figura de Bolívar. Entonces ahora pasa, por ejemplo, en redes, en el debate político en redes, algo que me resulta a mí enormemente curioso, y es volverse desde algunas posiciones políticas un cierto antibolivarianismo que se está manejando, ¿no? Pero no porque tengan algo en contra de Bolívar, sino porque tienen diferencias muy grandes con el actual presidente de Colombia, quien sabemos es un fan muy destacado, un representante destacadísimo de ese culto bolivariano. Y entonces, pues, ahí nos encontramos también con unas cosas que a veces rayan en la ridiculez, pero que pues tenemos también que entender, ¿no? Que poner, pues, entender, no compartir necesariamente, pero sí poner en contexto y mirar de qué manera las abordamos críticamente, ¿no? Entonces, la bandera de guerra-muerte y gente diciendo, es que esos son colores nazis, porque Bolívar era un genocida, y bueno, todo eso que vemos, y unas redes sociales que se saturan muchísimo de ese lenguaje, ¿no? Entonces, ya hablamos de el Bolívar o los Bolívares del siglo XIX, hay otros Bolívares en el siglo XX, y ahí es evidente que estamos en la construcción de otros Bolívares en el siglo XXI. Y esto es fascinante desde cualquier punto de vista, porque estamos hablando que dentro de 5 años vamos a conmemorar 200 años de la muerte de un individuo del que se siguen construyendo estas interpretaciones múltiples. Sí, nos faltaba eso, ¿no? De un Bolívar nazi, pues ya lo están haciendo mucha gente, ¿no? Claro, podemos apelar a otros ejemplos, y es importante hablar de ellos porque pues, son reflexiones también muy interesantes en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura de Bolívar desde sectores, a mí no me gusta usar la expresión hispanista, porque pues, el concepto hispanista es mucho más amplio. Un hispanista es un especialista en historia de España, ¿no? Y en historia hispanoamericana también desde ciertos ámbitos. Pero sí, digamos, cierta hispanofilia extrema derecha, podríamos llamarlo más bien, esos discursos en los que a la hora de reivindicar los innegables lazos culturales e históricos que hay entre los pueblos de la península ibérica y de América Latina, pues entonces se crea todo un discurso alrededor de la condena de la independencia. Y pues en esa condena de la independencia pues está ahí también ese cuestionamiento de una figura histórica como la de Bolívar, ¿no? Claro, y en este caso sí hay que pensar que no se trata de de posiciones políticas que tengan un arraigo de generaciones. Es más, una construcción reciente. Si hubo un sector político en España que fue tolerante y de cierta manera llegó a estimular incluso el culto latinoamericano a Simón Bolívar, fue el franquismo.
Si uno mira las estatuas de Simón Bolívar que hay en España, y uno mira en qué épocas fueron inauguradas, la mayoría son estatuas que se pusieron en el espacio público durante el franquismo. Claro, yo no creo que a Franco le gustara Bolívar, pero sí le gustaba algo tal vez más importante que Bolívar, y era tender lazos con los gobiernos latinoamericanos y legitimar también su régimen, ¿no? Ustedes saben, pues una dictadura, el último bastión del fascismo, que no fue derrotado en la Guerra Mundial por la simple razón de no haber participado en ella, ¿no? Pero la necesidad de tender esos espacios diplomáticos con países latinoamericanos que estaban recibiendo desde la guerra civil a la población exiliada. Entonces eso se olvida un poco y ha dado lugar pues a estas interpretaciones recientes, ¿no? Entonces la posesión del presidente Petro, todo eso se acuerdan, ¿no? Pide la espada de Bolívar. Casi que les tocó padecer esa orden, y entonces que el rey de España no se quiso levantar ante trastornos. Yo no creo que haya sido por eso, francamente. Nadie le ha preguntado y no creo que responda nunca. Pues yo no creo que simplemente no se dio cuenta y ya. Tuvimos hace 11 años en la posesión de Juan Manuel Santos a su padre, al rey Juan Carlos, de pie en actitud marcial, escuchando unos salvas de cañonazos desde el puente de Boyacá. Pues, ¿qué más antimonárquico que eso, si se quiere? Y además unos... bueno, de eso también. Y además, y los cañones, además, unos Skoda de los años 30, o sea, de la Guerra Civil Española, y ahí estaba el tipo sin ninguna objeción a ese acto simbólico. Pero bueno, esto nos sirve precisamente para alimentar, o nos muestra cómo hay una serie de insumos que alimentan en el presente esas reflexiones. Entonces, pues hablando, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. ¿Sí? Bien. La invitación es cómo esa saturación de información sobre un personaje histórico la podemos de cierta manera organizar, la podemos por supuesto comprender y abordar críticamente, pero entonces en medio de ese enorme sancocho de perspectivas sobre un personaje histórico, podemos construir un relato que le sirva a la sociedad. Yo no sé si esta no va a ser la última palabra de ninguna forma, pero pues yo sí quiero que, digamos, que esta conversación sea una invitación a reflexionar de que más allá de esas múltiples visiones, más allá de esos cuestionamientos, más allá de lo agobiante que puede ser también para la sociedad o para la disciplina histórica que se insista con las mismas figuras del pasado, ¿cómo podemos seguirle contando a una sociedad, y una sociedad que tiene demandas políticas, sociales, culturales que son legítimas desde su singularidad, desde su diversidad, cómo abordar, digamos, Bolívar, porque estamos en la quinta, por supuesto, pero ese contexto de la independencia, porque sigue siendo importante hablar de él, no obstante esas posturas. Bueno, la independencia es importante por el hecho simple de que es el contexto, el momento histórico en el cual empieza la construcción de instituciones republicanas que más de 2 siglos después nos siguen rigiendo. El marco institucional, el marco social, económico, en el cual nos interactuamos como sociedad, ¿no? El concepto de entendernos a nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Claro, por supuesto, la visión que tenemos nosotros del ejercicio de la ciudadanía no es la misma que hace 200 años, por supuesto que no. Pero es muy importante ver cómo
si bien no entendemos la ciudadanía de la misma forma como podía entenderse hace 200 años, sí ha sido sobre el mismo marco en el que hemos empezado o hemos construido a lo largo de 2 siglos, y vamos ya por el tercero, un perfeccionamiento de esas concepciones. Porque claro, y es importante hablar de esto y hablar de ese contexto, porque entonces, así como tenemos esa construcción de muchos bolívares, bolívares buenos, bolívares malos, bolívares angelitos, bolívares demonios, pues ese discurso también le cae a algo que es más importante que Bolívar, que es el momento histórico en el cual este personaje es un líder, que es la independencia, ¿no? Entonces, claro, a mí como historiador, yo no sé si esté bien que yo hable de eso, pero yo digo, hay que hacer divulgación, pero hay muchas cosas de las que podemos hablar. Podemos hablar de los movimientos sociales del siglo XX, podemos hablar de culturas populares y hablemos de fútbol, o hablemos de música, podemos hablar de la colonia, de la complejidad social y económica de esa época, ¿no? La gente quiere hablar de la independencia. Y de buenas los que trabajan en un museo dedicado al contexto histórico de la independencia. Claro, porque ¿en qué días son los que en el debate público se convoca la historia? El 7 de agosto, el 20 de julio, el 9 de abril, por lo menos ahí hay un poquito del siglo XX, así que volvamos a lo mismo, ¿no? Si el tema fuera, si esta charla fuera el 9 de abril, si hay varios bolívares, imagínense cuántos Gaitanes hay, ¿no? Y bueno, cuántos, y no tiene que haber pasado generaciones, cuántos Petros hay, ¿no? Hay todos los que queramos interpretar, imagínense, y seguramente pasarán las generaciones bueno, Petro, Uribe, Rafael Núñez, quien nos imaginemos. Entonces, claro, esa necesidad de invocar la historia pues está íntimamente ligada al contexto de la independencia. Y gústenos o no a los historiadores, pues la gente, cuando quiere hablar de historia, el principal tema que les atrae o que les convoca va a ser finalmente el de la independencia. Y va a ser precisamente en esas fechas, el 20 de julio y el 7 de agosto. Uno podría pensar otra, no, pues hablemos de historia el 11 de noviembre, la independencia de Cartagena. No, pues habrá algunos, pero ni siquiera los que se quejan del 20 de julio se acuerdan que el 11 de noviembre es una fecha también alusiva a la independencia. Entonces, pues ahí podemos también reflexionar sobre esto, ¿no? El lugar que tienen determinados símbolos dentro de esa construcción de la nacionalidad, y un lugar tan arraigado y tan fuerte que la gente de ahí no se mueve y no se va a mover. Digamos, algo que cuando se profesionaliza la disciplina histórica en los años 60, pues una de las discusiones que había en esa profesionalización, cuando se funda el Departamento de Historia y el pregrado en Historia en la Universidad Nacional, era que pues era una generación de profesionales que no querían saber nada de la independencia, porque la Academia de Historia había exprimido a este relato y a estos personajes pues de una manera tremenda, ¿no? De una eficiencia tremenda, ¿no? Entonces, y hablar de la independencia era casi que una construcción romántica de ese periodo, ¿no? Entonces, todos esos relatos alrededor de la libertad, de la independencia como un relato de buenos y malos, los personajes de la independencia pues elevados a una categoría de héroes, todo eso que yo creo que toda la gente conoce muy bien, ¿no? Pero entonces eso hizo que durante buena parte de esta historia de los últimos 60 años de profesionalización de la disciplina histórica, pues la independencia se hablara poco. No fuera un tema que se escogiera tanto para trabajos de grado, ni en pregrado, ni en posgrados, ¿no? Entonces, claro, era importante de todas maneras, porque era necesario que, así como se estaba
abordando críticamente la colonia y se estaba reflexionando sobre sus estructuras políticas, sociales, pues la independencia también podía abordarse en ese sentido. Y más aún en una sociedad tan interesada en mirar hacia ese pasado. Entonces yo creo, digamos, dentro de la cuestión que acá planteamos, es que no tenemos que dejar de ninguna manera de hablar de la independencia ni por supuesto de sus símbolos, pero sí es un diálogo que hay que ponerlo dentro de las necesidades, las aspiraciones y la autopercepción que tiene una sociedad colombiana tan diversa. No es que antes las sociedades no fueran diversas, ¿no? Por supuesto que no. Precisamente la idea de todo proceso de construcción de conocimiento histórico es ver cómo a través del pasado nos podemos ver reflejados. Hay una cosa que yo insisto en los proyectos, digamos, de divulgación a los que yo me dedico, y es que a la historia hay que al conocimiento histórico mejor, hay que ver cómo se le encuentra sentido en quien lo está leyendo en un presente. Entonces, cómo los colombianos y las colombianas del siglo XXI puede ser vigente el relato de la independencia. Entonces, tuvimos en ese sentido una experiencia hace 6 años, aquí pues con un grupo de trabajo al que perteneció Antonio Ochoa, que está aquí presente con nosotros, y era precisamente de cómo poner al servicio de los medios públicos un relato sobre la independencia al cumplirse 200 años de la campaña libertadora. Y entonces, pues, lo primero que teníamos que pensar es que, si bien las celebraciones centrales estaban enfocadas en los eventos de 1819 en Casanare y en Boyacá, era importante convocar las memorias, los eventos y lo que tuvieran por decirnos los colombianos y las colombianas que habitaban en lugares que no eran pues los escenarios históricos de ese evento. Y no era una relación necesariamente forzada, sino que es que la independencia, donde Bolívar es protagonista, insistimos, la independencia es trascendental, entre otras razones como las que les exponía yo hace un rato, es trascendental porque es algo que afectó a toda la sociedad de su tiempo. Y no solo la afectó, sino que convocó la participación de todos los sectores de la sociedad, tanto quienes estuvieron a favor como quienes estuvieron en contra. Volvemos a las redes sociales. Se puso de moda todos los 20 de julio decir que es que la independencia fue una cosa que solo hicieron las élites, o fue una cosa que solo se hizo en el centro del país, y nada más alejado de la realidad. Claro, ya otra cosa puede ser quiénes son los dirigentes políticos que materializan institucionalmente ese proyecto, por supuesto, pero en el contexto de la independencia tenemos a Bolívar y no vamos a dejar de tenerlo, porque pues, en conocimiento histórico es importante referenciar nombres, referenciar protagonistas, referenciar líderes, pero también esa constatación de que en casi todas las regiones de Colombia hay comunidades indígenas, algunas a favor y otras en contra de la independencia. Se puso ahora de moda hablar solo de quienes estuvieron en contra, es importantísimo y hay que seguirlo haciendo, pero de la misma manera hay otras comunidades indígenas que se manifestaron a favor. ¿Cómo? Claro, por supuesto, comunidades afro, lo mismo, que se manifiestan a favor, que se manifiestan en contra, neogranadinos que se oponen a la independencia, españoles que apoyan a la independencia y comunidades que no son homogéneas en ese sentido, que ahora también hablan, bueno, Pasto es el que habla todo el mundo, ¿no? Es que Pasto no quería la independencia.
Había gente que la apoyaba, como había gente que no, que como en muchas otras partes del país hay posturas políticas que se vuelven hegemónicas, y en el caso de Pasto, pues durante buena parte de la guerra de independencia, pues va a imponerse las simpatías por el bando realista, ¿no? Entonces, hay que hablar de esas causas. Hay que mirar críticamente y, claro, poner el conocimiento histórico al servicio de lo que le pueda decir a un espectador del presente no implica que caigamos de ninguna manera en presentismos, ¿no? Sino la necesidad de entender críticamente una época. La sociedad de hace 2 siglos tiene semejanzas con nosotros, pero también tiene diferencias muy profundas, ¿no? Y esas diferencias, el conocimiento de esas diferencias son las que nos permiten señalar esas complejidades, ¿no? Y si vamos a convocar una diversidad, pues va a ser para ponerla dentro del conjunto amplio del momento histórico que se está viviendo y dentro de la amplitud de la sociedad colombiana, porque a veces también entonces caemos no solamente en el presentismo, sino en señalar solamente esas singularidades. Entonces me explico. Volvemos al caso de Pasto, y ahorita que van a una exposición allá en estos días, ¿no? Entonces, claro, como hay comunidades indígenas de las comunidades que rodean la ciudad de Pasto que integraban buena parte de las guerrillas realistas, entonces se generaliza esa visión hacia todas las sociedades indígenas. Entonces, los indígenas no querían la independencia. Tal vez los indígenas de los alrededores de Pasto, o es otro parroquialismo también que he visto. Entonces se resulta que en la memoria, digamos, histórica de Pasto, resulta que en la colonia recibió Pasto el título de ciudad muy noble y muy leal, ¿no? Pues si vemos en Tunja, en Bogotá, entonces recibían esa misma denominación otras ciudades coloniales, ¿no? Pues entonces ahora se creó la idea y se extiende en redes sociales y todo el mundo lo comparte, que entonces es que Pasto le dicen así porque nosotros éramos muy noblecitos y muy leales con el rey, entonces por eso entonces Bolívar nos cogió envidia y pasó lo de la Navidad Negra y todo eso tan horroroso, ¿no? Y así podemos pues encontrar muchos ejemplos, pero pues tal vez este es el que más trasciende en redes sociales porque por esa iconoclastia, que podemos decir de cierta manera, que se construye en estos relatos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que reflexionemos en ese sentido. Había una cosa también que nos pasaba en el contexto del Bicentenario, y era pues que de algunas regiones del país estaban diciendo, ¡ay, otra vez se van a quedar con el centro del país! No están hablando de la participación y de los escenarios de la misma independencia que ocurrieron en otras partes de Colombia. Entonces, exacto. Entonces, parte también de la discusión y de lo que se ofrecía era una reflexión sobre esa complejidad. Y una de las cosas, digamos, más bonitas era pensar eso en el Puente de Boyacá. El Puente de Boyacá como una especie de microcosmos de una diversidad comparable a la de la sociedad colombiana del presente. Entonces nos encontramos que, por supuesto, ahí en la batalla de Boyacá, o en la campaña libertadora en general, había hombres y mujeres, ¿no? Que se nos olvida, cuando se cuentan las tropas se habla de 2.500 hombres en el ejército libertador, pero detrás hay 500 mujeres como auxiliares, como enfermeras, dándole comida a las tropas. Bueno, esa es una discusión grande, pero pues algunos hablan de combatientes, sobre todo en la tradición oral de estas comunidades. Y así como hay hombres y mujeres, hay indígenas, hay afrodescendientes, hay criollos, hay españoles en ambos bandos, sí, llegaron en condición de mercenarios, por supuesto, pero hay esa representación diversa con hombres de otras nacionalidades que vienen de Europa, principalmente irlandeses y británicos, y hay venezolanos, entre los neogranadinos hay llaneros, hay tunjanos, hay socorranos, antioqueños, vallecaucanos. No solo hay militares,
hay sacerdotes, hay músicos, todo eso necesita un ejército, ¿no? Y en ambos bandos también hay que planteárnoslo. Los batallones neogranadinos, que se nos olvida porque pues, pocas representaciones pictóricas y audiovisuales lo hacen, pero los batallones neogranadinos usan la bandera cartagenera, ¿no? La cuadrilonga, que es el estandarte de las provincias. Todavía no se han acabado. Políticamente no se han disuelto aún las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y esa es la bandera que identifica a los batallones neogranadinos, ¿no? Y es importante no solo hablar de ese escenario, sino la atención que le están prestando otras partes del país, ¿no? Los sucesos de Pienta, 3 días antes, la masacre la población de Charalá en represalia por el apoyo que están brindando a las milicias socorranas que se encuentran allí. El hecho de que pasan pocos días, pocas semanas luego de la batalla de Boyacá, y ya hay noticias y ya hay alzamientos independentistas, no solo en Bogotá, sino en Antioquia, en Buenaventura, en Mompox, por citar pues, escenarios pues, relativamente remotos en ese contexto de la independencia. Y claro, no era solamente quedarnos con la fe. Ahí nos rajamos también por varias razones. Primero porque todo el mundo está pendiente, insisto, todo el mundo está pendiente del 7 de agosto. Y una de esas grandes, digamos, reflexiones que nos encontramos es que obviamente había otras fechas y había que celebrar y había que decir, sí, miren, chévere el 7 de agosto, pero hay que hablar también del 4 de agosto, que es los sucesos de Pienta, una fiesta lindísima que hizo la gente en Charalá, allá en Santander, pero pues nadie se enteró, o se enteraron en Charalá, por supuesto, porque la atención ni medios de comunicación ni redes sociales está volcada como si lo está el 7 de agosto. Queríamos en su momento, durante los 3 años siguientes, seguir haciendo diferentes conmemoraciones y decir, bueno, así como se celebró el 7 de agosto en el puente de Boyacá, pues luego en febrero fue la batalla de Chorros Blancos en Ituango, luego se dan otros eventos de la Guerra de Independencia en Mompox, en Barranquilla, en Cartagena. Pero pues ahí las circunstancias, el contexto histórico no nos favoreció, porque ustedes saben, al año siguiente fue la pandemia de COVID, como 150.000 colombianos murieron en esa pandemia, y pues eso paralizó, digamos, esos esfuerzos. Pero ahí sí también lo que hace la historia, podemos decir de cierta manera, porque nosotros, pues dentro de la planeación en un principio, era de eventos que se quedaban conmemoraciones en la fecha, el desfile, la celebración, la visita de los políticos de turno. En ese contexto era la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y ocasionalmente el presidente Duque, pero pues esas cosas son muy bonitas, entusiasman mucho a las comunidades, pero al día siguiente se olvidan. Y en cambio, con esos recursos se hizo un proyecto lindísimo que hizo Canal Institucional, que fue la serie Bicentenario, anécdotas de voz a voz. ¿Y por qué ha sido más temporada? Solo 2 números. Solo 2, ¿cierto? No, pues es que el presupuesto es limitado también de los medios públicos. Pero bueno, se logró cubrir y tiene esa virtud de que es poner a gente de las comunidades a dar su propia voz sobre la independencia. Entonces, no es solamente el puente de Boyacá, y en ese caso no es solamente Bolívar, aunque pues Bolívar no deja de invocarse también en todos esos contextos, sino que tenían para decirnos en Santa Marta, en Popayán, en San Andrés, que es pues importantísimo ahí en ese contexto, que de qué manera podían las regiones darnos esos puntos de vista. Y claro, digamos, en el caso nuestro con RTBC y con Señal Memoria, pues el grueso de productos que hemos hecho
Nosotros hacemos, pues todos los equipos, ¿no? de Señal Memoria, que es un equipo grande, creativo, para un poco más de 200 productos al año, pero los que más se consumen y los que más circulación han tenido son estos precisamente los que están enfocados en ese contexto de la independencia. Bueno, el tiempo ya... Fantástico. ¿Sí? Entonces, quiero que, como todo lo demás lo pueden ver en LTS Play en YouTube, quería mostrarles un ejercicio de un material que se quedó inédito, pero que nos puede nutrir esas reflexiones. Unas cápsulas muy corticas, 1 minuto, minuto y medio, que nos hablan sobre esas posibles, digamos, diversidades del presente proyectadas hacia un pasado que también es diverso. Quisiéramos de pronto que las cosas fueran distintas, pero si nos convoca el 20 de julio y el 7 de agosto para hablar de historia y particularmente de la independencia, pues saquémosle todo el provecho que se pueda en ese sentido. Y ese es, digamos, esa idea de que el pasado pueda tener sentido también del presente, el espectador del siglo XXI y particularmente las y los jóvenes, es, digamos, a lo que yo me dedico permanentemente con mi trabajo como divulgador y como pues, a través de mi libro Otra Historia de Colombia, que también pues está la invitación para que si no lo han comprado lo compren, que ya acaba de salir la 5ª impresión, entonces volvió a estar disponible en todas las librerías. Entonces nada, muchísimas gracias. Gracias.